En línea, así que voy a avanzar con el guión y luego de esta invitada podés contar lo que íbamos a contar, que no sé qué es. ¿Quién es nuestra invitada del día de hoy, Bueno, Andrea? nuestra invitada es la profesora de filosofía Julieta Cordis. Bienvenida, Juli. ¿Cómo estás? Bienvenida al búnker. Te queremos en pantalla y en ¿Estás aquí. ahí, Juli? Hola. Estoy Sí, está ahí. aquí, ¿se escucha? Sí. Ahora te escuchamos. ¿Vos Perfecto. nos escuchás a nosotros? Sí. Perfecto. Bueno, Juli, bienvenida a este búnker. Muchas gracias por comunicarte con nosotros hoy. Contactamos a Juli porque queríamos repasar un aniversario que vieron que nosotros los peronistas y las peronistas somos memoriosos, a pesar de que a veces parece que no. Y nos encanta celebrar o conmemorar las efemérides. Tenemos agenda de efemérides todo el tiempo, porque mística no nos falta. Y hablando un poco de mística y de la filosofía, se cumplieron 77 años de lo que popularmente se conoce como la comunidad organizada, que es la presentación, este gran discurso que luego fue recopilado, según entiendo, vos nos explicarás mejor, del general Juan Domingo Perón en nuestra provincia, en el Teatro Independencia, donde para mí sienta algunas bases filosóficas estructurantes del movimiento. Y queríamos, con vos, Juli, que sos profesora de filosofía y que si hubieras existido en esa época hubieras estado en ese teatro, escuchando en vivo. Bueno, queríamos hablar con vos. ¿Qué te parece o por qué te parece importante para la filosofía argentina o para para el movimiento político del peronismo esta comunidad organizada? Bien, bueno, hay varias cosas para decir. Efectivamente, el discurso de la comunidad organizada está aquí, sale. O sea, chicos, cuando me llamaron, yo fui, no sé si se ve, Sí, se ve. conseguí las actas originales, primera edición. Wow. Hubo 3 tomos. En el primer tomo aparece el discurso de la comunidad organizada. Uh-huh. Hay varias cosas interesantes para pensar ahí. En primer lugar, el año. En el 48 se iba a hacer un congreso argentino de filosofía que iba a tener un alcance como meramente nacional, que se venía proponiendo Cuyo, y esto llega a oídos de la presidencia y se decide hacerlo nacional, lo que en realidad le da un alcance internacional, es decir, que posiciona a la Argentina en el mapa filosófico del momento. No nos olvidemos que si estamos con las efemérides, tiro data. Primero, el 13 de abril del 49 fue el cierre en el Teatro Colón. O sea, se desarrolla del 30 de marzo al 9 de abril acá en Mendoza, y el 13 de abril se hace el cierre. O sea que hoy literal es el aniversario del cierre. ¿Qué otros aniversarios? Chicos, en el 49 está la Constitución del 49, digo, como una apuesta, obviamente política, pero también teórica grande, y el 22 de noviembre la eliminación de los aranceles universitarios. Uh-huh. ¿No? Entonces... ¿Qué año? ¿Qué año? Y podemos pensarlo eso, como que el Congreso se llama nacional, pero es internacional en verdad, y un poco se inserta en ese marco. Que es también interesante, ahí las relaciones entre estos congresos nacionales y las academias de filosofía. Porque estos congresos nacionales, de esta magnitud, hasta donde sé, hay gente que sabe más, lo se puede chequear, pero hasta donde sé está el del 49, después hay otro que hace en el 85 Alfonsín, digo, con este mismo alcance internacional, no sé qué, y después está el que hace Néstor en San Juan. Claro. ¿No? En donde se convocan a personalidades de la filosofía muy importantes, ¿no? En donde se busca que nuestro país se posicione en ciertas discusiones, ¿no? O sea, como que hay... ¿Y qué pasaba? Acá un poco lo político se come a lo académico. Ajá. Lo cual a mí me parece no poco interesante. Había toda una serie de intelectuales de izquierda en ese momento, uno de los más famosos es José Luis Romero, quienes estudiaron historia en la FAO, todos hemos leído sus libritos de historia, bueno... Él y su hermano, Francisco Romero, militantes del Partido Socialista, amoros, estaban como mandándole cartas a la gente que habían invitado al Congreso para decir que Perón era nazi, que no había que venir, qué sé yo. Claramente, mucho éxito no tuvieron. Y el Congreso, chicos, yo estaba chusmeando ahí como la lista de oradores, como... Tremenda. Increíble. De asistentes ya me meo, ¿entendés?
Heidegger manda carta. Heidegger no podía salir. Alemania venía de ser derrotada. O sea, Alemania estaba pagando. Él había sido reclutado, lo que todos sabemos, en la Universidad de Friburgo, entonces como que no podía salir tanto. Si vienen un montón de personalidades, está Jaspers, está Marcel, o sea, como todo el existencialismo, que en ese momento es la corriente filosófica más importante, y que tiene mucho diálogo con Argentina, vienen un montón, ¿no? Además viene Bertrand Russell, no sé si lo conocen, él es más del palo de la lógica. Viene Carlos Castañeda, o sea, para quienes nos gusta la magia y la brujería, él viene solo como asistente, o sea, se viene de la universidad, es de Oxford, no es de Oxford. Bueno, se viene de Estados Unidos acá solamente a presenciar el Congreso, o sea, como para que tengamos en cuenta la magnitud, o sea, fue para quienes nos dedicamos a la filosofía un derroche en el buen sentido, ¿no? Che, ¿y cómo logra Perón esa convocatoria, armar semejante coso? Digo, ¿cómo logra poner el centro acá, no? Es decir, claro, de rosca, de armar todo eso. Un poco tiene que ver con la posición que tenía Argentina geopolíticamente, con la cuestión de la tercera posición, que de hecho en la comunidad organizada es como que no tanto en términos de geopolítica, sino en términos más filosóficos, pero se plantea con esa fuerza. Y después, nada, hay que decirlo, con plata. Claro. ¿No? O sea, de verdad fue un derroche, o sea, se garantizaron esos pasajes, se garantizó esa llegada. Y de vuelta, pensemos que la Argentina en ese momento se está posicionando muy bien a nivel internacional. No es una cuestión menor. Y acá algo que le venía como dando vueltas, por un lado esta tensión entre la filosofía académica y la filosofía en relación a lo político. No es solamente mía, pero digo, hay una hipótesis de que lo más interesante de la filosofía en Argentina pasa por fuera de las academias, como que hay algo más restringido en la academia, incluso más servil, más colonial, etc. Y de repente hay momentos en donde la política toma esas cuestiones y hace otras cosas, pero después también pensar como proyecto de país la apuesta a la producción de conocimiento. O sea, que producir conocimiento es algo que te posiciona geopolíticamente. Total. Este congreso para mí es un claro ejemplo por el presupuesto que tuvo y porque se trata de filosofía, o sea, se trata de humanidades. O sea, ni hablar de toda la apuesta que también existe en términos de producción científica, entre comillas, más dura. Claro. Pensándolo, nada, como con esa añoranza del pasado, no sé, ¿no? Como en este presente en donde se está desbastando la ciencia y la tecnología. Digo, no es una cuestión menor a nivel geopolítico, a nivel de posicionamiento, a nivel de reconocimiento de otros países, ¿no? Entonces, está esta gran apuesta de Perón. Nada, se hace en Mendoza, el dato que yo tengo es del orden del chisme pero a mí me gusta, así Por que favor, lo voy a por decir. Chisme del 49 me encanta. Que es que vienen a Mendoza, porque Mendoza es una provincia aburrida, chicos. No. Entonces, los que venían al Congreso, piensen, un Congreso de 10, 12 días, o sea, es un Congreso largo, Claro. y no querían que se fueran a pasear por ahí. Entonces, no sé, si iban a Córdoba o Buenos Aires, había muchos bares. Entonces, como acá en Mendoza no había tanto para hacer, Me encanta ese chiste. iban a dedicarse al Congreso. Pero pará, porque lo puedo creer. yo tenía el dato de que también estaba vinculado a la altura, a la montaña, al pensamiento filosófico. Te mintieron, Piu, te mintieron. No. Siempre hay muchas versiones de un mismo hecho. Claro. A mí me gusta esa. ¿Qué decirte? Que a vos te gusta porque Que Mendoza es es aburrida. aburrida. Como vamos a garantizar que Como estén. me gusta la cosa honesta, ¿entendés? Me gusta el poder expresarlo. Total. Vos decís que esto fue solo esto relato peronista, que venían a Mendoza por la altura. Ponele, claro. En relación a tu relato, sí estuve chusmeando como los cronogramas y Sí. como casi todos los días había un paseíto. Eso engancha un domingo, entonces el domingo se van a Uspallata, se van al Valle de Uco, visitan bodegas, digo, como está esta cosa de la altura y del pensamiento. Pero era por otra razón. Con todo respeto, yo lo que te digo es, o sea, ¿a vos de verdad te parece que estar en la montaña nos ha hecho pensar mejor? Para nada. Yo sospecho. Para nada. Sospecho. Cancelada tu teoría, Creo que Piu. prefiero que nos digan volados por ser montañeses a ser aburridos.
No lo soporta, no lo puede soportar, pero es la realidad. Ermitaño, Mirá no sé, vos, bueno, me encantó ese dato. habrá que pensar en el 49 Claro. también. Claro, sí, Ahora sí, serían absolutamente. todos los filósofos a una fiesta electrónica en la montaña. Sería Ajá. esa la salidita. Bueno, Sí, y no decías hay que presupuesto. duró como 12 días, entonces. Claro, arrancó el 30 de marzo, termina el 9 de abril acá, y el 13 de abril es el acto en el Colón, en donde a ella no llegué a chequear tanto la asistencia, pero en donde entiendo que han ido, no sé, como la gente que venía de Europa Claro. han pasado por Buenos Aires para volver a sus países. Claro. Entonces han participado de ese encuentro, han tenido su fin de semana en Buenos Aires, pero el congreso completo se desarrolla acá. Impresionante. En relación a los temas, que lo leía como también, porque tengo otro chisme. Por ¿Qué? favor, eso te iba a decir, decinos todos los chismes que tengas del No, es que Congreso. estuve todo el fin de semana mirando cositas. Una presencia muy importante es la de Carlos Astrada. No sé si lo conocen, es un filósofo, no me acuerdo si primero heideggeriano, después marxista o al revés, pero sí es considerado como uno de los, podríamos pensarlo con Gramsci, como un intelectual orgánico al peronismo. Acá voy a hacer un paréntesis que es, yo los quiero mucho, sé que eso, pero bueno, las universidades estaban casi todas intervenidas, se venía de la alpargata, sí, libros no. Me parece que no hay que leer tan literalmente esa frase, sobre todo por lo que acabo de decir, de la apuesta a la producción de conocimiento. Pero bueno, había muchos intelectuales muy enojados y otros, eso, muy afines al peronismo. Carlos Astrada es un intelectual como muy de raigambre existencialista. Pensemos que el existencialismo es una filosofía que surge en la Europa de posguerra. En el 49 está muy a pleno, muy vinculada al pensamiento de Heidegger y muy a grandes rasgos una visión realista pero pesimista, ¿no? Como una cosa así. Y Carlos Astrada es uno de los grandes referentes que tiene una participación muy importante en el Congreso. De hecho, los entre comillas, grandes filósofos en ese momento, Virasoro, Astrada, Vassallo, se hacen como una serie, o sea, en todos los paneles que había, vieron que en los congresos están como las mesitas donde vas con tu ponencia y Los como grandes paneles, las claro. charlas esas. Bueno, en cada una de esas había un filósofo argentino. Wow. Estaba Jaspers y Virasoro, o sea, Claro. estaba, ¿no? Como que, digo, hay realmente una apuesta por posicionar al pensamiento argentino en el marco mundial y por demostrar que estaba a la altura de las producciones europeas. Total. Carlos Astrada tiene esto, una participación estelar, por supuesto, y el chisme es que se dice que él escribe la comunidad organizada. Claro. Ese sí lo tenía. O sea, habíamos charlado un poco antes de hacer esta entrevista, este espacio en el programa, de que, bueno, se dice que es compilador, Eso, claro, él es que como- escribió, que, ¿no? Como que él organizó un poco ese pensamiento y lo puso en un libro, más allá de, bueno, el discurso inicial, digamos, o iniciático, se podría decir también, de Perón en el Teatro Independencia. Sí, de hecho, la comunidad organizada, o sea, tiene como algunas cuestiones como fuertes, que son la de la tercera posición, el justicialismo, como ni individuo, ni, no sé, la comunidad oprimiendo al individuo, ¿no? Como esta cosa, como siempre, como muy de un equilibrio. Perdonen, no puedo dejar de pensar que Perón es de Libra, chicos, y que el justicialismo es Libra y que todo es Y la buscar balanza. ese justo medio, ¿no? Como que está muy fuerte en todo el texto. Y por otro lado, un planteo fuerte en relación, que es muy existencialista, esto, una crisis de valores en el mundo contemporáneo, ¿no? Como una crisis de valores y una... como que Carlos Astrada o Perón o quien sea que lo haya escrito le da como un tono afectivo a la comunidad organizada que, en mi humilde opinión, no sé hasta dónde condice con la Argentina del 49, ¿se entiende? Como que así me parece que se ve, todo el existencialismo trae, o sea, viene cargando con la Segunda Guerra Mundial, y la realidad en Argentina era otra.
no sé hasta dónde ese nivel de angustia, de soledad, ¿no? Como de todas esas, insisto, marcas afectivas del existencialismo estaban presentes acá. Claro, y sí, después que me parece más porteña que andina, por ejemplo. ¿No? Como también pensar que Argentina es un país enorme y que hay como una cosa ahí, por eso también es interesante que se haya traído a Mendoza, ¿no? Como que no haya sucedido todo en Buenos Aires, ¿no? Como me parece que hay una serie de tensiones que o sea, a mí me gusta pensar. Total. Me interesa ahondar un poquito en esto de cómo, por un lado, tiene un orden más político el aporte, más allá de... Me parece muy flashero la importancia de un congreso de filosofía en el orden político o en el momento político de un país. Pienso en un montón de congresos, no solo de filosofía, sino de otros temas que también reorganizan o que posicionan a la Argentina. La academia también es parte de una estrategia política, ¿no? O la producción de conocimiento es parte de una estrategia política de un país, entonces es súper relevante pensarlo en términos políticos. Y también quería preguntarte, Juli, sobre cuáles son los aportes a la política o a cómo pensar la militancia, cómo pensar esto que también trae el hombre nuevo, ¿no? ¿Cuáles son para vos los aportes fundamentales que hace en lo político o para la militancia o para la actitud militante, por decirlo de alguna forma, en esta comunidad organizada? A mí me parece que hay una cuestión que de ninguna manera se puede eludir en la política y es la cuestión de la producción de subjetividad. O sea, si nosotros pensamos actualmente que el capitalismo, ante todo lo que produce son sujetos, es decir, produce maneras de ser, maneras de vivir, o sea, produce algo que no es abstracto, produce algo que lo vivimos día a día nosotros y nosotras, ¿no? O sea, no hay una posibilidad de pensarla, o sea, ¿no? Pensándolo en términos altuserianos, por ejemplo, la estructura macroeconómica que produce, que está un poco desligada o en la que no importa tanto la cuestión del sujeto. A mí me parece que en la comunidad organizada, cuando se habla de crisis de valores, cuando, nada, hay como algunas menciones, algunos filósofos, y cuando se trata de elaborar la cuestión de la ética, el compromiso, se está proponiendo un nuevo tipo de sujeto. Que podemos pensar después, bueno, si la filosofía lo piensa y después la política lo hace, para mí un poco es al revés en realidad, pero sí que es necesario, o sea, como además de la cuestión estratégica, táctica, geopolítica, etcétera, sí es necesario, y un poco estaba escuchando que estaban hablando ahí de las internas, no sé qué, también poder pensar qué tipo de humanidad queremos producir. Entiendo en el marco de lo que podemos, que es una mierda lo que podemos, pero bueno, algo se tiene que poder. Pero sí, ¿a qué tipo de seres humanos estamos apostando? Y eso implica un diagnóstico del presente, que nada, Perón lo hace diciendo, hay una crisis de valores. Hoy podríamos pensar cuál es nuestro diagnóstico del presente y a qué tipo de sujeto queremos o qué tipo de sujeto queremos apostar a producir. Nos va a salir mal siempre, digamos, pero la cuestión del sujeto está en el núcleo. Digo, si pensamos la política en términos materialistas, materialmente residen nuestros cuerpos, en nuestras actitudes, en todo aquello que la filosofía contemporánea nombra como lo micropolítico, digamos, ¿no? Como que no es una, insisto, no es una cuestión menor, pero que sí suele como saltarse un poquito. Total. Yo quería preguntarte sobre todo, porque bueno, hay muchas cosas que salen con la comunidad organizada que tienen plena vigencia al día de hoy. Me parece que hay una apuesta de Perón también de exportar un método de hacer las cosas a través del Congreso, además de proponer una lectura, un análisis del mundo que venía posguerra, pos Segunda Guerra Mundial y demás. Hay una cuestión, a mí lo de la tercera posición es lo que sobre todo me vuela la cabeza, porque más allá de que es un posicionamiento político de la Argentina en el mundo, tiene que ver también con una forma general de entender la lucha de clases, la resolución del conflicto, el capitalismo, toda esta idea del equilibrio, como decías vos, y del Perón libriano, que podemos trasladarlo, me parece, a todo eso. Pero me parece que hay un aporte fundamental y que es el que más se puede exportar a la humanidad toda, si nos ponemos más en peronistas, digamos,
en trance peronista, que es esto, ¿no? De un método de resolución de los conflictos, digamos. El otro día veía como una especie de comparación entre el peronismo y la socialdemocracia, con esta idea de que hay una especie de emparentamiento después de Cristina y qué sé yo. Pero digo, más allá de toda esta cuestión de esta, ¿no? Del peronismo como método, ¿qué ves vos que nace ahí o que sale ahí? Porque entiendo que la comunidad organizada también busca sintetizar ese planteo, digamos. Lo pienso como en dos planos. Por un lado, la cuestión de la tercera posición como método, pensando en la guerra ahora entre Irán e Israel, etcétera, y la tradición de los países de América Latina de no intervenir en esos conflictos. Digo, como que estoy pensando en que hubo una influencia a nivel regional, y ahí podemos pensar un marco un poco más amplio de los populismos en América Latina. Yo, de vuelta acá, me hago cargo yo de mis propias opiniones. Por supuesto. Lula salió a decir, che, capaz que sí podríamos tener una bombita nuclear, no para tirarla, pero para que no nos ataquen. ¿No? Como esta cosa de cuáles son las consecuencias políticas de estar solamente en armonía. No sé, ¿no? Digo, pienso como regiones, como... Pero sí me parece que en ese momento fue una posición fundamental para bajar un poco el nivel de conflicto que venía de la Segunda Guerra Mundial. Y después, en relación a lo otro que decías, más del método de exportación, a mí me parece que lo que Perón tiene muy en claro, no solamente en la comunidad organizada, sino en general, es la dimensión afectiva y mística de la política. Uh-huh. O sea, como... Para mí no lo dijo Maquiavelo, o sea, que después el análisis político se olvide y crea que todo es racional, ok. Pero Maquiavelo ya, cuando piensa en el príncipe... La política es el reino de las pasiones, no de las razones. Y eso a mí me parece que Perón lo ve con mucha claridad y logra como exportarlo a muy distintos ámbitos. En la comunidad organizada es justamente, o sea, ya desde el nombre, te está hablando de comunidad, está cuestionando las dinámicas individualistas, está hablando de la importancia de los otros para que cada quien pueda realizarse. Y después de las políticas, fueron como todas las garantías de derechos, pero además la cantidad de espacios públicos que fomenta el peronismo, digo, desde los clubes de barrio, las instituciones educativas como instituciones de encuentro. A mí me parece que, por mis filiaciones políticas, más que lo de la tercera posición y cierto equilibrio, que me parece que no es tan real, a mí en lo personal me parece mucho más interesante la claridad que tuvo para entender la dimensión afectiva para poder hacer política, ¿no? Y cómo generar, pienso en Evita, o sea, como, nada, la chabona respondiendo cartas, como estando ella todo el tiempo y generando un lazo que no lo podés explicar, por lo tanto no lo podés discutir desde lo racional, sino que tiene que ver con... Eso, una dimensión de la mística que ni las derechas, bueno, no sé hasta dónde, ¿no? Pero la derecha lo tiene más o menos y las izquierdas no lo han sabido construir. Yo quería hacerte una pregunta, capaz que estoy confundiendo, pero es en el mismo momento en que se hace el Congreso que se inaugura como esa especie de parque de ciencia y tecnología acá en Mendoza, que era una especie de primer tecnópolis de los años 50. Tiene que ver con... Es parte de la misma agenda, porque entiendo que el Congreso desembarca con toda una propuesta que no es simplemente charlas magistrales y demás, sino que, como vos decías, los hacen recorrer Mendoza, los llevan a lugares y demás, pero entiendo que la feria... No me acuerdo cómo se llama la... No es el mismo evento. No es el mismo año. No. Bien, no es el mismo bien. evento. No sé si es el mismo año, lo estaba tratando de buscar. Bien, ok. Y en esa línea de cosas, ¿algo más por fuera de lo que sucedió a nivel academia? Digo, en esta línea de chismes o de datos o cosas del contexto de Mendoza o eventos así del Congreso que tengas para contar? Ya me voy a acordar de... Estuve mirando la participación de algunas mujeres, son chismes muy desviados del peronismo. Está como asistente Alicia Buren, que es la compañera de Don William Cook. Mirá. Ella solo participa como castañea. O sea, imagínense, chicos, las charlas. Yo estaba como en esa. Después viene Marie-Madeleine Davy, que es como una aristócrata francesa que juntaba a una serie de intelectuales increíbles, entre ellos Deleuze. O sea, como... Digo, como toda esta gente está participando acá, eso como en
chiquito, las mujeres casi solo hacen ponencias sobre estética, participan de las ponencias sobre educación. Pero esto yo me quedo un poco más con esto, que es que se consolida la filosofía argentina a nivel mundial, ¿no? Después pensemos que en América Latina hay dos polos de producción de conocimiento enormes, que son Argentina y México. O sea, digo, en términos de producción editorial, en términos de, ¿no? Por supuesto que América Latina es mucho más grande y tal, pero son dos países que tienen como esos dos núcleos. ¿Se me cortó? ¿Puede ser? No, estamos viendo imágenes del Congreso, pero te seguimos escuchando. No, así que eso, si quieren, chusmeo algo más acá, pero bueno, Perón lo presenta o sea, después de que se hacen como todos los discursos, no sé, el representante de Alemania, el representante de Perú, el representante de España, no sé qué, Perón mismo sí da al Congreso. O sea, piensen lo que es que venga un presidente a un Congreso de Filosofía. O sea, quienes hemos habitado esos lugares, sea como me gusta, ¿entendés? Claro, como sí. Dando ahí, o sea, leyendo ahí el discurso, como presentando un poco su doctrina. Y también esto sí es interesante, al hacer un Congreso la está poniendo en discusión. Claro, abierto a que todo eso se discuta y que todo el mundo hable de eso, digamos. Sí, a la vez un congreso es un lugar donde en mayor o menor medida se discuten cosas. O sea, no es lo mismo que un acto político, ¿se entiende? Claro, sí, total. En donde vos tenés a tus adherentes, en donde vos tenés a tu gente y donde te van a salir a bancar. Claro. El congreso, si bien se organiza por fuera de lo académico, hasta donde sé, de estos congresos hay tres, es el de Perón, el de Alfonsín y el de Néstor Kirchner, en donde lo político va por encima de lo académico. Por supuesto que los académicos ponen el grito en el cielo, pero digo, en donde también la producción de conocimiento vuelve a ser parte de un proyecto de país. Claro, total, absolutamente. Bueno, Juli, estamos ya en tiempo de la charlita. La verdad, primero nada, agradecerte, obviamente, por sumarte hoy, por coparte a estar. Teníamos muchas ganas de, aunque sea, abordarlo eso, ¿no? De cómo se vivió desde Mendoza, por qué se hizo acá, la importancia, la trascendencia de lo que fue la comunidad organizada y el primer Congreso de Filosofía. Y sobre todo una perspectiva filosófica, pues por ahí, viste, podemos hablar, no sé, con referentes políticos y qué sé yo, pero también nos interesaba tu formación específicamente para poder traer algunos datos más con ese ojo filosófico, ¿no? Que es el ojo que le quiso dar Perón y el contexto que creó para plantear todo esto que veníamos hablando. Muchas gracias, Juli, por sumarte hoy al Búnker. Bueno, y estamos acá para seguir discutiendo cuestiones filosóficas y políticas. Sí, podés venirte también al estudio, tomarte unos mates acá. Hacer una columna. Claro. Dale a Laura. Y hacemos efemérides peronistas. ¿Vos sos peroncha? Porque vi que te desmarcaste un poco ahí. Perdón que te lo pregunte así. ¿No? No. No, bien. No soy. No te considerás peronista. No soy gorila tampoco. Soy fundamental. Okay. Soy de las muchas que hemos coqueteado en mayor o menor medida. Está muy bien. Está muy bien. Bueno, muchas gracias, Juli, por tu aporte al programa de hoy. Muy interesante tu perspectiva. Y bueno, seguimos. Sos bienvenidísima al Búnker, por supuesto. Bueno, gracias, Juli. Adiós. Nos vemos. Esa era Julieta Cordis, profesora de filosofía, que nos estuvo hablando del Congreso de Filosofía del 49. 3 cositas. Una, que la Juli fue una de las primeras docentes, siendo estudiante de filosofía, que armaron en su momento los de la facultad en los 2007, 8, 9, se acordarán. Hicieron un taller de introducción a la filosofía que fue muy interesante porque era en paralelo a la formación académica. Ellos pedían un aula y hacían un taller. Que ahí está tu rey, querido amigo Furcade, querido, nuestro compañero de Derivado Cultural. Ahí lo conocí y bueno, era un espacio de debate de filosofía dentro de la Facultad de Filosofía por fuera de lo académico, ¿no? Espectacular. De ahí
muchas I remember. discusiones. Bueno, era otro momento de la historia de la Argentina y de Mendoza, pero Yo me había superinteresante olvidado el ese de espacio. Alfonsín. El de Alfonsín es tremendo. Terminábamos, lo voy a decir acá, terminábamos en el pastito de políticas tomando vino en caja después y filosofando. Era espectacular. Lo otro es que el evento que vos decías Sí, acá fue no lo en estoy el leyendo. 54, que es la Feria de las América, que fue también se podría decir un evento muy similar, pero vinculado a, sobre todo, la ciencia, la arquitectura. Y filosofía. Y filosofía Porque, metida en a todo. A quienes no saben de lo que estamos hablando, les recomiendo, porque digo, más allá de la elección que Juli dice que nos eligen por aburrir, lo cual me mató, me hizo pija. Sí, sí, O sea, te lastimó el ego. No, el ego no. No, se me cayó uno de los relatos fantásticos épicos del peronismo, ¿entendés? Que no. Perón eligió Mendoza por la altura, la filosofía y el pensamiento abstracto. No, Y querido. yo que soy de Acuario, No, ¿sabés querido. cómo me convocaba a eso, ¿entendés? La mente, Cagaste. la altura. Dije, Nada. sí, tiene todo el sentido. Tenemos el pico más alto de América. Obvio que hay que hacer el Congreso de Filosofía acá. Perdón. Busquen la Feria de las Américas, que la hizo en el Parque San Martín. Sí. Una cosa increíble. Año 1954. Fue Mendoza elegida la plaza para eso. Búsquenlo simplemente. Con esto nos tenemos que ir, ¿no es cierto, Gina? Un nuevo Vamos a cortecito. hacer exactamente Así.